Y entonces, nueva página. Sale. Entonces, definición. Sea A con el menor o igual un conjunto parcialmente ordenado. Recuérdenme que es parcialmente ordenado, por favor. Que es antisimétrico. em, que tiene transitividad. Ajá. Ay, no me acuerdo del tercero. Reflexividad. Y reflexivo, ¿no? Ok, se los pongo ahí en verde nada más para que, digamos, se esté recordando a qué me refiero. Decimos que A es un buen orden. Si para todo B subconjunto de A, y lo voy a poner así, que sea propio, no puede, en general puede no ser todo A, B tiene un elemento medio. Ya vimos que hay órdenes parciales en que pueden no tener mínimos, no tener minimales, y por ejemplo, si tiene mínimo, pues es único. Eso lo probamos. Y si tiene minimales, pues vimos que podía tener ninguno, uno o un montón, ¿no? Entonces, ejemplos de conjuntos bien ordenados. Ejemplo. Pues el conjunto canónico es los naturales con el orden usual. Los naturales con el menor igual, el orden usual. Si ustedes agarran y se toman cualquier subconjunto de naturales, ese de ahí va a tener un mínimo, ¿no? Digamos, no sé, si me tomo el conjunto de los n's tales que n es par, a este le voy a llamar B1, entonces el mínimo de B1, ¿quién es? Pues el 2, ¿no? Ah, bueno, el 0. Si me tomo, no sé, B2 igual al conjunto de los n's tales que n es impar, ¿quién es el mínimo de ese conjunto? El mínimo de B2 pues sería el 1, ¿no? Y así cuanto conjunto se les ocurra, no sé, B3 igual al conjunto de los n's tales que n es primo. ¿Quién es el mínimo? Pues el mínimo sería el 3, ¿no es cierto? El 2. En general, para cualquier conjunto que yo me tome de los naturales, sería un buen orden. ¿Cuál no sería un buen orden? Este es ejemplo 1. Ejemplo 2. Los enteros con el orden usual no es un buen orden. ¿Por qué?
No tiene mínimo. O sea, por ejemplo, Z en general no tiene mínimo, ¿no? Entonces, si tomamos, digamos, Z negativo, que sería el conjunto de los x's, tales que x es menor estricto que 0, es decir, son los negativos, pues los negativos no tienen mínimo, ¿no? Z menos no tiene mínimo. Y entonces, la condición para un buen orden es para todo, ¿no? Aquí está. Entonces, con que encuentren uno que no, ya vale. Y bueno, si Z ya no es un buen orden, pues por ejemplo, los racionales, los reales, tampoco son buenos órdenes, ¿no? Aquí me gustaría darles un ejemplo. Pero, o sea, no, bueno, a ver. Ejemplo 4. Consideremos el 0,1 cruz el 0,1 y definamos el siguiente orden. Como estoy considerando un producto cartesiano, ¿cómo son mis elementos ahí? Pares ordenados. Pares ordenados, ¿no? Entonces voy a decir que el par x1, y1 va a ser menor o igual que el par ordenado x2, y2, si solamente si x1 es menor estricto, bueno, más bien, sí, menor estricto. X1 es menor estricto que X2 o si X1 es igual a X2, entonces Y1 es menor estricto que Y2. Bueno, menor o igual. A este orden también se le conoce como orden lexicográfico o del diccionario. Entonces, a este orden se le conoce como orden lexicográfico o del diccionario, ¿no? ¿Por qué del diccionario? Pues porque cuando agarran ustedes y abren un diccionario y buscan el significado de una palabra, digamos, lo que van haciendo es, para ver el orden de las palabras, van checando primero la primera letra y luego la segunda letra y ven que, por ejemplo, la R está después de la M, ¿no? Entonces, como la palabra que quieren es, no sé, amor, entonces como que ya descartan todas las que van después de la R, ¿no? Y entonces después la que checan es la tercera letra. Es lo que estamos haciendo aquí.
primero estamos checando para ver que dos pares ordenados son menores o iguales. Lo primero que hago es checar cómo se comparan las primeras coordenadas, que es esto de aquí. Y ahora, si las primeras coordenadas ya son iguales, entonces lo que hago, pues es checar la segunda coordenada, ¿no? Entonces aquí ya me fijé que las primeras coordenadas son iguales, y ahora la que checo es la segunda, ¿no? Entonces, si yo quisiera agarrar y hacer un dibujito de ese orden, ¿cómo se vería? Estoy definiendo el orden en qué conjunto. En el conjunto 0, 1. Entonces, mi conjunto se ve así. Este sería el 0, el 1 y el 1. Bueno, más bien el 0,0, el 1,1, el 1,0 y así, ¿no? Este es el 0,0. Este de acá sería el 0,1. Este de acá sería, no es cierto, este es el 1,0. Este es el 1,0. Este de acá arriba es el 0,1. Y este punto de acá arriba es el 1, ¿no? Entonces, yo agarro y me tomo dos puntos. Este punto aquí, que va a tener coordenada x1, y1, y me tomo este punto acá, x2, y2. ¿Cuál está adelante de cuál en mi orden? Lo que hago primero es comparar la primera coordenada, que en este caso sería la de abajo, y entonces como la de abajo, que es x1, está por abajo de x2, pues entonces eso quiere decir que, digamos, este punto A, que lo voy a llamar, es más chiquito que el punto B, ¿no? ¿Qué pasa si ahora me tomo un punto C, que digamos está exactamente aquí, en la misma línea que A? Es decir, este punto C sería el punto x1, y3, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues x1 es igual en la primera coordenada, y entonces ahora lo que me fijo es en la segunda coordenada, que sería comparar y1 con y3, y como en el eje y, pues y1 es este de aquí, y y3 es este de acá, pues entonces el punto C es más grande que el punto A, ¿no? De hecho, mejor lo voy a hacer con casos en, o sea, pues con números. Voy a borrar nada más los puntos. Tantito, por fin. O sea, van a seguir siendo esos mismos, A, B y C. Lo único es que solo les voy a poner nombres específicos. Díganme una fracción, la que ustedes quieran, que esté entre 0 y 1, ¿no? Digamos la 1/3, 2/3. Este de aquí va a ser el punto A. El punto C, es que sí, creo que sí se va a entender mucho mejor. Sería la 1/3, y digamos aquí sería la algo más grande que 2/3. 5/6. 5/6. Gracias. Y el punto B, pues que sea este de acá. Y digamos que el punto B tiene coordenadas 3/4, 1/4, ¿no? Entonces ahora sí, díganme esos tres puntos, cuál está por encima de cuál, y así. A está por abajo de C.
Si ahora comparo C con B, pues entonces me fijo que la coordenada en C, la primera es 1/3, es más chiquito que 3/4, entonces C estaría por debajo de B. Y si comparo A con B, pues también A está por abajo de B. Entonces, si lo quieren pensar así, el orden se va viendo como más o menos así. Primero voy avanzando así y después voy avanzando así, ¿no? Es decir, primero voy tomando el 0, 0, luego todos los que tienen como entrada 0, pero va variando la del eje Y. Entonces voy tomando todos estos puntitos. Y después avanzo una coordenada en el eje X y entonces están pues todos estos puntitos. Y después avanzo una coordenada en el eje X y entonces están todos estos puntitos. Y así va. ¿Quién sería el mínimo de ese conjunto? Pues el mínimo sería el 0,0 y el máximo pues sería el 1,1, este de acá, ¿no? Porque el 1,1 estaría por encima de todos y el 0,0 estaría por debajo de todos. Si me tomo, digamos, este punto, que le voy a poner 1/3,1 y por acá me tomo este punto que le voy a poner, bueno, mejor aquí en medio, 1/2,0. ¿Cuál está por encima de cuál? ¿El E? El E, ¿no? Justo porque 1/2 está resultando ser más grande que 1/3, ¿no? Entonces, pues es lo que les digo. El orden se va viendo como todos así. Y luego este, que sería como el límite, el del borde, es más pequeño que todos los que están del lado derecho. Entonces, el orden se va viendo como, si lo quieren ver así, como así. Y luego agarras y bajas y vuelves a subir. Y luego agarras y bajas y vuelves a subir. Y luego agarras y bajas y vuelves a subir. Claro que como estoy considerando todos los reales, pues esto tendría que repetirse infinitas veces, ¿no? ¿Esa cosa será un orden parcial? ¿Será un orden lineal? ¿Será un buen orden? No voy a probar todas las propiedades. Y de hecho sería también muy feo que se lo dejara de tarea. Pero nada más hay que checarlas así por encimita. Reflexividad. Si yo me tomo cualquier coordenada, digamos esta, pues para que sea menor o igual que ella, pues la primera entrada tendría que ser menor o igual que la primera entrada y la segunda entrada tendría que ser menor o igual que la segunda entrada. En particular, pues las mismas entradas tendrían que ser iguales y entonces pues sí sería reflexiva, ¿no? La otra que a mí me gustaría checar sería transitividad, ¿no? Y entonces pues se va viendo que el orden sí va siendo transitivo. Si yo me agarro dos puntos ahí en mi cuadradito, este y me agarro, digamos, pues este punto A está por abajo de este punto B y este punto B pues está por debajo de este punto C. ¿Y por qué digo que no lo voy a probar? Porque son un chorro de casos, ¿no? Porque ¿cuántos casos podrían pasar? Que A, B y C, digamos, estuvieran en la misma coordenada, ¿no? Así. Podría pasar también que A estuviera en una coordenada aquí, pero que B y C estuvieran en otra, aquí y aquí, ¿no? La otra, pues es que cada una de ellas esté en diferente coordenada. Digamos que aquí está A
aquí está B, y por acá en otra coordenada, pues está C. La otra es que A y B estén en una misma coordenada y B está en la otra. Pero pues justo entonces ahí, ese caso no se puede porque ya no estaría siendo transitivo, ¿no? Si aquí tengo A, C, y por acá tengo a B en otra coordenada, la condición de transitividad es que si A es menor que B y B es menor que C, pues entonces A tiene que ser menor que C, ¿no? Pero pues justo A está siendo menor que B, claramente, aquí se ve, pero B no está siendo menor que C, porque pues B ya está más a la derecha de C, ¿no? Entonces este caso pues no puede pasar, pero, o sea, a lo que yo voy es que esta cosa sí va a resultar ser un orden parcial, de hecho va a resultar ser un orden lineal, porque lo pueden pensar como esto que les dije aquí, y pues lo único que harían sería como agarrar y desdoblar todo el orden como si fuera una línea, ¿no? Y entonces de hecho eso va a ser un orden lineal, va a ser un orden parcial, va a ser un orden parcial, va a ser un orden lineal, y la pregunta sería también si sería un buen orden. Y la respuesta es que si tomo conjuntos de intervalos cerrados, pues sí sería un buen orden, porque si no, entonces estaría cayendo en lo mismo de que, digamos, el menos 3,5. Si lo tomara cerrado, el menos 3 sería mínimo y minimal. Pero si lo tomo abierto, pues el menos 3 no pertenece al conjunto. Entonces, aunque el menos 3, digamos, es una cota interior de ese intervalo, pues entonces estaría por debajo de todos los del conjunto, pero como no pertenece al conjunto, entonces a eso es a lo que le llamamos supremo e ínfimo, ¿no? El mínimo y el minimal a fuerzas tienen que estar en el conjunto. Entonces, les platico del cuadrado lexicográfico, nada más para mostrarles un orden. 0, 1, cruz el 0, 1, con el orden lexicográfico. Es un orden parcial, es lineal, pero no es un buen orden. La razón es que esa, ¿no? ¿Cómo se vería un intervalo aquí? Pues digamos, así como en R, los intervalos se ven como abierto por aquí, abierto por allá, o abierto por aquí, cerrado por acá, o cerrado por acá y abierto por acá. En este orden, los intervalos se verían como así, caminas, así, ¿no? Ese sería uno. Otro intervalo sería como abres, y luego así, y luego sigues caminando y terminas por aquí, ¿no? Entonces, todo el intervalo de esa cosa se vería más o menos como algo así. Todos esos elementos pertenecerían a ese intervalo, ¿no? Y lo mismo si agarro y los defino para cerrados y abiertos. Si me agarro un intervalo aquí cerrado, pues entonces estaría tomando a todos estos y luego agarro a todos los que continúan a su derecha y digamos que el límite pues es este punto, lo cierro. Entonces pues de este lado es punteado, de este lado también es punteado, no los tocas y todos estos que están aquí adentro sí pertenecen al intervalo. Entonces es como si agarraran y pegaran el mismo orden lineal de los reales, pero en vez de solamente ser una línea, le están dando como área, como superficie, ¿no? Y la manera en lo que lo haces, pues es agarrar y pegar una línea así, pegar una línea así, pegar una línea así, 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 infinitas veces, ¿no? ¿Queda claro más o menos el ejemplo? Sí. Sí. Sale.
les digo, no les voy a poner a probar cosas de esto porque pues esto sí está muy horrible. Pero con que se queden con la idea, con eso estoy del otro lado. Estamos del otro lado. Bueno, y entonces pues vamos a agarrar y probar un teoremín, algo ya más aterrizado. Entonces, nueva página, vista, millones, teorema. Sea A menor o igual, un buen orden. Entonces, A menor o igual es un orden lineal. Para probar que algo es un orden lineal, ¿qué debo probarle? Debo probarle que es un orden parcial y además que todos sus elementos son comparables, ¿no? Entonces, por demostrar que A menor o igual es orden parcial y la otra cosa que tengo que probar es que para todos los elementos son comparables, ¿no? Para todo A, B que pertenecen a A, o A es menor o igual a B, o B es menor o igual a A, bueno, menor estricto, o A es menor que B, o B es menor que A, o A es igual a B, ¿no? La primera ya la tengo. ¿Por qué? Pues porque por definición un buen orden es un orden parcial, ¿no? Entonces, como A menor o igual es un buen orden, en particular es un orden parcial. Ok, entonces ahora la que voy a probar es que sus elementos son comparables. Veamos que sus elementos son comparables. Entonces tomo dos elementos arbitrarios, los que yo quiera. Sean A y B, que pertenecen a A. Si A es igual a B, pues entonces ya acabé, ¿no? Porque ya probé alguna de las tres. El caso, digamos, interesante es cuando son diferentes. Si A es distinto de B, entonces lo que hay que probar es que o A es más chiquito que B, o B es más chiquito que A. Y entonces voy a considerar el siguiente conjunto. Consideremos el conjunto C, que está formado por A y B. Entonces, C es diferente de vacío y C es un subconjunto de A. Como yo sé que A es un buen orden, entonces, por definición, C debe tener un mínimo. Como A es buen orden, entonces C debe tener un mínimo. Si el mínimo es A, pues entonces ese A tiene que estar por abajo de todos los elementos de C. Pero ¿cuántos elementos más tiene C? Pues solo uno y es B.
Y análogamente si pasa el otro, ¿no? Si el mínimo de C es A, pues entonces A es menor o igual a X para todo X que pertenece en C. Pero pues entonces eso implicaría que A es menor a B, ¿no? Y por el otro lado, si el mínimo de C pues es B, pues eso implicaría que entonces B es menor o igual a X para todo X que pertenece a C. Entonces, pues en particular B es más chiquito que A, ¿no? Y entonces, pues ya. Por lo tanto, A y B son comparables. Y pues ya con esto terminamos la cadenita, ¿no? La cadenita habíamos dicho que eran, hasta abajo estaban los órdenes parciales, luego de ahí subíamos a los órdenes lineales o órdenes totales, y luego de ahí pues ya tenemos los buenos órdenes, ¿no? ¿Dudas? Bueno, asumiré que no. Y ya, con esto finalizamos órdenes. Voy a dejar de grabar.